Nuevamente bienvenidos a nuestro estudio de teología sistemática. Estamos con el análisis de la doctrina de Dios. En esta ocasión, un tema especial, la noción de un Dios creador en las culturas andinas. Bienvenidos. Sobre la noción de la existencia de Dios en los pueblos andinos antes de la llegada de los españoles y el catolicismo, surgen estos interrogantes. ¿Los pueblos andinos tuvieron noción de la existencia de un ser supremo, de un creador? Génesis 9:18. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de sus clanes después del gran diluvio. Las creencias andinas antes de la llegada de Cristóbal Colón. En la época precolombina, los pueblos andinos invocaban al dios creador Pachacámac. Al adorar a Pachacámac lo hacían con profundo respeto y amor. Ello se encuentra en el escrito enviado al rey de España, titulado Primer Nueva Crónica, Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala, escrita en 1615. Ese escrito documenta las creencias de los pueblos andinos antes de la conquista española. Felipe Guamán Poma de Ayala, o Felipe Guamán Poma de Ayala, nació en San Cristóbal de Suntuntu, hoy Valle de Sondondo, provincia de Ayacucho, 1534. Fue un cronista de ascendencia incaica de la época del Virreinato del Perú. Recorrió durante varios años todo el virreinato y escribió su primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, uno de los libros más originales de la historiografía mundial. La idea de Felipe Guamán era investigar respecto a las creencias de su pueblo. No porque las desconocía, sino que las conocía, pero quiso profundizar y ampliar lo que conocía. Y también tomó la decisión de documentar todo lo que vaya descubriendo, más lo que ya conocía respecto a las creencias de su pueblo. Su obra, de 1180 páginas, ni más ni menos, y 397 grabados, muestra la visión indígena del mundo andino. La obra tenía como destinatario al rey Felipe III y fue enviada a España. Sin embargo, algo ocurrió, se extravió en el camino, pero actualmente se conserva en la Biblioteca Real de Dinamarca. Aquí tenemos referencias sobre los primeros habitantes de los Andes según Poma de Ayala. Veamos lo que dice, expresado en el castellano y en la escritura en castellano del siglo XVI. Es su propia redacción. Prólogo a los dichos primeros indios, gente llamado Warihuirajocha Runa. Oh, qué buena gente, aunque bárbaro, infiel, porque tenía una sombrilla y luz de conocimiento del Criador y hacedor del cielo y de la tierra y todo lo que hay en ella. Solo en decir Runacamaj, creador del hombre, Pacharuraj, hacedor del universo. Es la fe y es una de las más graves cosas. Él lo está expresando en quechua. Aunque no supo de lo demás ley y mandamiento, evangelio de Dios, que en aquel punto entra todo. Ved de esto, cristianos lectores, de esta gente nueva y prended de ellos para la fe verdadera y servicio de Dios,
la Santísima Trinidad. Pero volviendo a lo que dice Guamán Poma de Ayala, veamos otros detalles muy llamativos sobre la fe y la vida de los antiguos andinos. Señala, y no sabían hacer ropa, sino que se vestían de cueros de animales, sobado y se vestía de ello. Y no señoreaba los demonios ni adoraban a los ídolos huacas, sino con la poca sombra adoraba al Criador y tenían fe en Dios. Pues que estos hacía oración diciendo, dice Guamán Poma de Ayala, Tixicaya huirajocha, Maipimcanqui, Hanaj Pachapichu, Jai Pachapichu, Uku Pachapichu, Kaila Pachapichu, Kai Pachacamaj, Runa Ruraj, Maipimcanqui, Oyariwai. A decía ansí, señala Guamán Poma de Ayala. Traducido, oh Señor, ¿dónde estás? ¿En el cielo o en el mundo o en el cabo del mundo o en el infierno? ¿Dónde estás? Oíme, hacedor del mundo y de los hombres, oíme Dios. Con esta dicha aclamación adoraban a Dios y tenía mandamiento y ley entre ellos y comenzaron a guardar. Más referencias sobre los primeros habitantes de los Andes según Poma de Ayala. Para que tengamos una idea de cómo vivían los andinos antes de Manco Cápac, él dice, Tocay Cápac primer Inga, la primera historia del primer rey Inga que fue de los dichos legítimos descendientes de Adán, Eva y multiplicó de Noé y de primer gente de Warihuirajocha Runa y de Wariruna y de Purunruna y de Aucarruna. De aquí salió Cápac Inca, Tocay Cápac, Pinaucápac primer Inga y se acabó esta generación y casta. Y de las armas propias que ellos pintaron y se nombraron las más verdaderas. Como del primer cronista fue declarado hijo del sol, Intipchurin. Primero dijo que era su padre el sol, y su madre la luna, y su hermano el lucero. Y su ídolo fue Huanacauri, y a donde dijeron que salieron fue llamado Tambotoco, y por otro nombre le llamó Pacaritambo. Todo lo dicho adoraron y sacrificaron. Pero el primer Inga, Tocay Cápac, no tuvo ídolo ni ceremonias. Fue limpio de eso hasta que comenzó a reinar su madre y mujer de Manco Cápac Inga y su casta. Fueron de los amaros y serpientes que todo lo demás es cosa de burla, lo que dicen y pintan de los dichos ingas. Notamos entonces que antes de la adoración al sol, los quechuas adoraban al Dios creador a quien le pusieron un nombre inclusive. Uno de los nombres que utilizaron fue Pachacamac. Pero otro investigador y escritor como Jesús Lara hizo un descubrimiento y él expresa un entendimiento de Huirajocha o maravillosamente similar al del verdadero creador revelado en la escritura. En la primera columna encontramos las expresiones en quechua y luego en la columna derecha tenemos la traducción correspondiente. Veamos en la columna izquierda. Kaya Huirajocha significa Dios siempre cercano. Este era un himno entonces de invocación al Dios creador. Le decían de esa manera, le hablaban, se relacionaban con él con estas expresiones en quechua. Tucapu agnupuyu,
señor de vestidura deslumbrada. Le decían Huirajocha, que significa señor. También Kamachuraj, Dios que gobierna, Dios que provee. Iñisparrura Kari Kachun Warmi Kachun, que crea con solo decir, sea hombre, sea mujer, es decir, un creador del ser humano que habla y hace que las cosas lleguen a existir. Impresionante lo que descubrió Jesús Lara en este himno de los primitivos andinos dedicados a Pachacamac o Huirajocha. Referencias sobre la primitiva fe de las culturas andinas, según Poma de Ayala. Sobre la desviación de esa fe original, él nos dice lo siguiente. Manco Cápac Inga, el primer padre de los dichos ingas, tenía su llautu, a verde y su pluma de quitasol y su oreja de oro fino, mascapaicha o borla real, su guayojtica, flor ornamental, y en la mano derecha su conga cuchona, su hacha, y en la izquierda un quitasol y su manta de encarnado, y su camejeta arriba colorado y en medio 3 vetas de tocapo, dice, paño de labor tejido. Y lo de abajo azul claro y 2 ataderos en los pies. Y este inga edificó, dice, Curicancha, templo del sol. Comenzó a adorar el sol y luna y dijo que era su padre. Noten entonces la desviación hacia la adoración a la creación, hacia las criaturas como el sol y la luna. Y tenía sujeto todo el Cusco sin lo de fuera y no tuvo guerra ni batalla, sino ganó con engaño y encantamiento, idólatras. Con suertes del demonio comenzó a mochar, a adorar huacas ídolos. Se casó dando dote al sol y a la luna con su mujer que era su madre, la señora Mamahuaco Colla, conocida como Mama Oglio, según los textos de historia que se ha difundido para los colegios. Por mandato de las huacas y demonios, dice Guamamba Pomadeyal. Entonces, notamos aquí la desviación de la fe original en el Dios creador hacia la creación, hacia lo creado. ¿Por qué razones? Podríamos llegar a la conclusión de que experimentaron ellos lo que aconteció también con otros pueblos. Sus gobernantes tomaron la decisión política de infundir temor en los pobladores, haciendo creer que ellos eran superiores a todos los seres humanos, de que ellos eran nada más ni nada menos que hijos de Dios o hijos de dioses, por lo tanto, dignos de temer, de respetar, puesto que si se levantaban rebelándose contra ellos, entonces iban a sufrir el castigo no solo del monarca, sino de su padre, que supuestamente eran los dioses o algún dios. Así ocurrió con los pobladores de Mesopotamia, ocurrió con los egipcios y muchas otras culturas más. Al parecer, esto fue lo que ocurrió también con los quechuas. Con relación a todo lo estudiado ahora, vale la pena preguntarnos, ¿qué haremos? Por amor y misericordia, nuestro Señor se ha revelado a la humanidad por medio de lo creado. Lo ha hecho también a los pueblos de la antigüedad. ¿Cómo hemos podido responder a esa revelación? ¿Lo hemos hecho todavía no? ¿Lo reconocemos a Él como el único Dios y Creador? ¿Estamos agradeciendo por las bendiciones que recibimos cada día a las criaturas y no al Creador? Y así concluimos con la exposición de este tema.
un saludo fraternal y una invitación cordial para seguirnos con la siguiente exposición. Hasta pronto.